Cuando escuchamos la palabra temor, nos remite a pensar en significados que conducen a pavor, pánico, horror, estado de alerta, parálisis, etc. Pero el temor no puede dilucidar en nosotros ese tipo de significados. La figura de Dios no transmite miedo. El miedo se traduce en el huir algo que nos genera deseo de escapar, de huir y salir despavoridos. Pero el temor de Dios está ligado al respeto, enaltecer las virtudes sagradas de Dios, poner a Dios en el lugar donde merece estar, sabernos inferiores a Dios, no porque Dios nos solicite pleitesía, sino por el hecho de mostrarle reverencia ante su carácter sobrenatural, creador, omnipresente. El miedo usualmente se asocia con todo aquello que el cuerpo aborrece por naturaleza, como mecanismo de defensa. Es un arma que nos permite salvaguardar nuestra vida ante peligros inminentes que detectamos como señales claras que ponen en serio riesgo nuestra vida. Pero Dios no debe generarnos miedo porque debemos tener presente que no es un Dios castigador, un Dios perverso ni un Dios lejano que no nos brinda certezas, porque es todo lo contrario a esto. Dios es un Dios que nos proporciona seguridad, cercanía, compañía en momentos de soledad, disipa nuestros miedos en lugar de inducirlos, incluso ante las faltas más graves que consideramos cometemos contra Él. Dios siempre tiene plena disposición de otorgarnos el perdón. Su misericordia es tan grande que se apiada de los corazones más oscuros. Quien siente miedo de Dios es porque no tiene la plena confianza en su misericordia. Cree que sus errores humanos superan la capacidad de perdón de Dios. Sentir miedo de Dios no es tener conocimiento de sus revelaciones en nuestra vida, de depositar confianza en personas mortales como nosotros. Todo pasa, solo Dios queda, sería una buena definición de lo que implica no tener miedo a Dios, porque por más grandes que sean las adversidades que pasemos, todo es pasajero y al final, por encima de todo lo que pueda ocurrirnos, Dios prevalece impávido, detenido en la infinidad de su tiempo, donde Él es el único encargado de mantener el orden y el control de todo lo que existe. Miedo usualmente denota prevención ante el peligro, mientras que temor es una sensación de cautela ante algo que puede ocurrir contra nosotros. ¿Qué puede ocurrir contra nosotros ante Dios? Pues ahí el punto clave del temor a Dios y es socavar en la idea de que si nuestras acciones no están dirigidas en agradar a Dios, habrá el temor latente de que lo estemos pasando por alto. Y esto debe generarnos un temor interno no de recibir represión de Dios, sino de ofenderle directamente. Y esa ofensa a Dios debe generarnos temor por el hecho de ponernos en una posición desfavorable frente a nuestro propio Creador y Salvador universal. Cuando tenemos el santo temor a Dios, siempre tendremos las precauciones necesarias para que nuestros actos, acciones y conductas estén alineadas con el proyecto de salvación que Dios nos ofrece. Cuando desacatamos las premisas de Dios en el cumplimiento de ese proyecto de salvación, estaremos caminando por la vida como caballos desbocados, sin rumbo fijo y dirigiéndonos al precipicio. El santo temor a Dios es decirme a mí mismo, no puedo defraudar a Dios porque Él entregó su vida por mí. Viéndolo desde esa perspectiva, nuestro compromiso desde el santo temor a Dios tendrá un sentido más profundo en mi manera de velar el sacrificio de Cristo en la cruz. Un temor desviado de la realidad sería abstenerme a todo acto por temer una consecuencia de castigo por parte de Dios. Pero Dios no es un Dios castigador. Nos ama y quiere corregirnos desde el amor, desde iluminar nuestra conciencia para admirar su grandeza y admitir el camino que Dios quiere que persigamos. Quien tiene miedo a Dios mantiene una relación distante porque ve a Dios como quien reprende con dureza a su Hijo. Mantiene frialdad en la relación con Dios porque al no existir cercanía por el miedo, las expresiones de un amor puro y verdadero a Dios quedan relegadas. Quedan en la discreción que impide estrechar ese lazo de amor de un Padre que nos ama sin medida a nosotros como sus hijos predilectos. Cuando tenemos temor de Dios, la relación es cercana, pero sosteniendo el debido respeto de quien se sabe inferior y necesitado de su Creador, de quien admira su perfección, pero a la vez preserva una distancia respetuosa entre maestro y discípulo, de quien no quiere ofender a Dios, pero no por recibir represiones, sino porque, debido al respeto y admiración permanente a su maestro, no quiere causarle disgustos y dolores. No necesita vigilancia de su maestro, en este caso, Dios,
sino existe una fuerte convicción que lo motiva a mantenerse con firmeza en no fallarle. Dios no quiere que le tengamos miedo, porque la figura de Dios refleja gestos de amor como consuelo, perdón, misericordia, bondad, compasión. Dentro de estos gestos de amor no cabe espacio al miedo, porque el miedo por instinto nos hace alejarnos, mientras el temor es un concepto más acorde con la figura de Dios, porque Dios nos da la posibilidad de nuestra propia libertad tomar decisiones libres, pero que deben estar sujetas a su precepto. Él está en todas partes y sabe lo que hacemos y dejamos de hacer, pero no por eso nos está persiguiendo para corroborar que hacemos lo indicado. Al ser un Dios justo también es congruente con las consecuencias de nuestros actos y respecto a eso debemos temerle sabiéndonos necesitados de su misericordia en base a su promesa de salvación. Tendríamos que tener miedo si esas consecuencias de nuestros actos no tuvieran perdón de Dios, si nuestro alejamiento de Dios no diera la posibilidad a regresar a su presencia amorosa, si nuestra muerte estuviera marcada únicamente por los actos de miseria humana que todos llevamos implícitos en nuestra condición humana, pero Dios nos muestra el sendero por el cual transitar. Cuando hablamos de temor encaja más adecuadamente el concepto de no querer ofenderlo, reconocer el papel que desempeña en nuestras vidas como el faro que ilumina nuestra oscuridad interior. Quien teme a Dios busca minimizar en su máxima expresión las faltas contra Él, ya que se sabe que al no minimizarlas está renunciando a la presencia de su Creador. Eso deteriora nuestra alma porque la creación siempre reclama volver a su origen, volver a su Creador.